¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel. Para los que no me conocen, estoy muy contento porque esta temporada, la verdad, ha sido muy, muy buena. Esta temporada me ha encantado. La verdad es que estoy sorprendidísimo con los libros que hemos leído, los libros que hemos comentado, los invitados. La verdad es que hasta ahorita todos han sido grandes invitados. Estamos muy contentos y muy agradecidos con todos los invitados que han venido, pero también estamos muy agradecidos con todos los que han estado compartiendo el podcast. Muchas gracias. Si tú eres una de esas personas que comparte nuestras redes sociales, que comparte el contenido que tenemos en redes, te queremos dar las gracias porque eso nos ayuda mucho. Y si tú no nos sigues, por favor síguenos. Estamos en Camino Podcast como en Instagram y en Facebook como Camino Podcast. Y también estamos en todas las plataformas de podcast. Bueno, no todas, pero sí las más famosas, ¿no? Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en Amazon Music, Podbean y estamos subiendo los episodios a YouTube. El puro audio, pero ahí está disponible el recurso. Si alguien no conoce mucho de este mundo de los podcasts, puedes compartirlo en otras plataformas o el link de YouTube. La verdad es que nos ayuda mucho cuando lo comparten y porque queremos que más personas conozcan de estos recursos y queremos que más personas puedan conocer. A lo mejor no todas las personas son lectoras o no conocen mucho este mundo de los libros, pero que a través de estos recursos de este podcast puedan conocer del tema que estamos hablando en los libros y si te interesa, pues puedas comprar el libro. Bueno, como ya viste en el título del episodio, esta vez pues no estoy solo como toda esta temporada y estoy muy contento porque está de regreso un gran amigo personal y es un gran amigo del podcast. Está con nosotros de nuevo Gerardo López. Gera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chique? Muy, muy bien. Muchas gracias. Muy contento por regresar aquí a Camino Podcast porque la verdad la primera vez que tuvimos la oportunidad de grabar hace el año pasado, en septiembre, ahorita estamos revisando, ¿no? Fue una experiencia muy, muy suave. Me gustó mucho. Y estar aquí de vuelta, pues es de nuevo una bendición muy grande. Y sobre todo, ¿sabes? Al ver el impacto que ha tenido en nuestra iglesia, pero más allá de la iglesia también, gente de fuera de nuestra congregación que escucha y es bendecida. Al saber lo que Dios hace a través de este podcast, pues es un privilegio y es una bendición acompañarte y estar aquí. Así que bien contentos y emocionados porque hoy nos espera algo muy bueno para platicar y a la orden, aquí estamos. Oh, muchas gracias. Gracias por volver a aceptar la invitación. La verdad es que me gustó mucho el episodio que grabamos. La verdad es que el tema estaba buenísimo. Sí. Y recibí muchos muy buenos comentarios de ese episodio. Por supuesto que Gera tenía que estar de nuevo en esta temporada del podcast, pero quizá para aquellos que todavía no te ubican o que apenas te van a conocer en este episodio, ¿nos podías platicar un poquito de ti? Algo que nos diga quién eres. Sí, pues mi nombre completo es Gerardo López Martínez. Tengo 34 años de edad y tengo 14 años en el evangelio, siendo cristiano. Y de conocerte tenemos 2 años más o menos, sí. El tiempo que tengo aquí en la iglesia. Nos gusta conocer la palabra, estudiar la palabra, leer buenos libros como los que tenemos la oportunidad de consumir aquí en tu librería y que el Señor nos permite conocer. Y estamos para servir al Señor. En nuestra iglesia tenemos la oportunidad de estar participando también en las predicaciones, en las enseñanzas, y eso también nos ha ayudado a conectar mucho, ¿no? Entre nosotros y a ser muy buenos amigos que enriquecen mucho nuestro estudio de la palabra, nuestra preparación también, y a grandes rasgos ese soy. Te faltó decir que eres podcaster también. Con tu participación, coméntanos o platícanos ahí que la gente a lo mejor que no ha escuchado el podcast donde participaste. Sí, Iglesia Aba, nuestra iglesia acaba de inaugurar el nuevo podcast que se llama Vivo Podcast y me invita el pastor Ismael de nuestra iglesia para grabar el primer episodio. Así que estuvimos hablando ahí acerca de un liderazgo bíblico y esa fue mi participación en ese podcast. Y también he grabado aquí contigo, como te decía, el año pasado. Así que pues si a eso le podemos llamar podcastero, bueno. Sí, ya, todo un podcaster. Bueno, gracias, Gera, por aceptar la invitación.
Y bueno, para aquellos que a lo mejor este es su primer episodio, quiero compartirte un poquito la dinámica del podcast. Este espacio hablamos de libros. Cada nuevo episodio tomamos un libro nuevo, el invitado viene, sugiere un libro y comentamos el libro. Mira, regularmente digo que no hablamos de todo el libro. No es nuestra intención a lo mejor agotar todos los temas del libro o hablar de todo el libro, sino hablar de ciertos temas, ciertas apreciaciones, algo que a lo mejor nos haya llamado la atención, 1 o 2 capítulos, a lo mucho. Pero en esta ocasión es diferente porque el libro del que vamos a hablar no es un libro tan extenso. Entonces, prácticamente quisiéramos dar una apreciación general del libro. Sí. Igual, yo sé que es un libro muy corto, pero es muy profundo y la verdad es que los temas son muy profundos. Así que aunque nosotros aquí hablemos por algunos minutos, ciertamente no vamos a hablar de todo lo que dice el libro. Bueno, este libro, del que Gena nos sugirió, es un libro de Timothy Keller. Timothy Keller ya es el autor favorito en este podcast, Camino Podcast. La verdad es que muchas personas han hablado mucho de libros de Timothy Keller. Bueno, hoy tenemos un libro también de Timothy Keller y se llama La libertad de olvidarse de uno mismo. Este libro está publicado por la editorial B&H en español. El autor Timothy Keller. Es un libro muy, muy bueno. Es un libro muy corto. Ciertamente tiene como 72 páginas. Es un libro muy corto, pero es un libro muy profundo. El tema está súper interesante. Entonces, antes de hablar del tema del libro, platícanos, Gera, ¿cómo fue que conociste el libro? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? No sé cómo lo conseguiste. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué leíste este libro? Mira, el libro, yo empecé a busqué la bibliografía. Busqué los libros de este autor, de Timothy Keller, para ver qué más podía consumir. Y entre ellos me apareció este libro. Y me pareció interesante el tema, que de hecho antes tenía un título diferente, como te comentaba hace ratito, se llamaba La respuesta del espejo. Pero mire, escuché este título, El bendito descanso de olvidarse de uno mismo, me pareció interesante y leí la sinopsis y me llamó la atención, pero ahí quedó. A los pocos días resulta que alguien, creo que el pastor de hecho, publicó algunos comentarios y algunos extractos del libro en un reel de Instagram. Y el contenido y lo que hablaba me llamó mucho la atención también y me motivó a conseguir el libro y a leerlo. Y de esa manera fue mi acercamiento al libro, buscando más contenido de este autor. Y ahora que lo leí, la verdad, me encantó, me fascinó. Es un libro pequeño, como tú dices, pero sumamente profundo porque, como lo vamos a hablar ahorita, el autor desglosa un texto de la palabra y en base a eso desarrolla toda la enseñanza del libro o toda la explicación y está muy, muy bueno, muy interesante porque toca temas que en lo personal siempre me han llamado mucho la atención y que creo que son muy relevantes para nuestra generación. Sí, como los libros de Timothy Keller ciertamente son estudios bíblicos, son profundos, este libro no es la excepción, como dices, toma un texto y lo desarrolla, ¿no? Pero también como es muy característico de Timothy Keller es que está lleno de datos culturales y nos habla mucho de temas muy actuales y de formas muy actuales. Cuando me preguntan acerca de Timothy Keller, un libro de Timothy Keller, siempre les recuerdo o les digo a las personas que Timothy Keller fue pastor en Nueva York y él está muy familiarizado de hablar con jóvenes y sobre todo con jóvenes como escépticos o con jóvenes ateos. Entonces él trata siempre de hablar del evangelio desde la cultura. Y este tema, creo que es un tema que está muy impregnado en la cultura. Sí. Es algo muy actual y el enfoque que le da es un tema,
O sea, la respuesta no es un tema actual porque viene en la Biblia. O sea, es algo que la enseñanza tiene cerca de 2000 años, pero, o sea, la explicación, pero el tema sigue siendo relevante. Sí. Entonces, para entrar al tema del libro, ¿qué es esto de olvidarse de uno mismo? ¿Por qué dice Timothy Keller en uno de los títulos el bendito descanso, ¿no? Sí. El título que yo tengo en el libro publicado es La libertad de olvidarse de uno mismo. ¿Qué quiere decir Timothy Keller con olvidarse de uno mismo? Ahí es donde está la parte interesante, por eso el libro se titula así, porque te voy a platicar o voy a comentar quizá los 3 puntos centrales de todo el libro. El libro habla acerca de el orgullo, el ego y el autoestima. Entonces, a raíz de eso, se desarrolla toda esta explicación del libro, porque lo que empieza a contar aquí en el libro este autor es que tradicionalmente, antiguamente, las generaciones creían o decían que la maldad, que el abuso, que los actos criminales de los seres humanos en general en el mundo se debía a la arrogancia, a una estima demasiado elevada de uno mismo. Eso era como se miraba, ¿no? Sí. Pero actualmente es muy irónico que sucede lo contrario y se dice que la razón por la que ocurre todo este tipo de situaciones, igual abuso, crímenes, violencia, maldad, etcétera, etcétera, la razón por la que muchos argumentan es que no es por una estima demasiado elevada, sino demasiado baja. Entonces es por una baja autoestima. Pero la idea que presenta aquí Timothy Keller, basado en un texto que ahorita lo vamos a mencionar, es que la respuesta no está en una estima demasiado elevada ni una estima demasiado baja, sino olvidarnos de nosotros mismos y no centrarnos en este tema de la autoestima. Por eso mencionábamos que es algo sumamente relevante en nuestros tiempos, porque lo escuchamos demasiado. Y creo que vamos a coincidir en que muchas personas enseñan, quizás hasta de manera académica, profesional, que esa es la razón. Esa es la razón del problema de mucha gente. Porque están deprimidos o porque están haciendo daño a su propia vida o daño a otras personas. La razón es esa. La razón es una baja autoestima. Pero el autor, de nuevo, nos invita a adentrarnos en este texto de la palabra que nos muestra que no es la razón de la maldad y de todas estas cosas que pasan en la gente. Sí, creo que la manera como Timothy Keller trata de introducirnos este tema de la autoestima es que la manera como nos autopercibimos o como lo que nosotros entendemos de nosotros mismos tiene una repercusión en cómo nos comportamos y cómo interactuamos con las demás personas. Por Así eso es. Dice Timothy Keller que las culturas antes del siglo XX entendían que la raíz de todos los problemas era una autoestima demasiado elevada, una alta estima, una alta autoestima, ¿no? Pero ciertamente, y me gusta cómo Timothy Keller utiliza recursos como científicos o estudios científicos o estudios de diferentes. Hay un estudio de una persona que donde se habla de que efectivamente, o sea, en nuestra cultura está asociada como los grandes males de la humanidad están como que asociadas a una baja autoestima, ¿no? Entonces, se está planteando este escenario. O sea, los problemas del mundo, los problemas los problemas de relacionarnos con más personas, podemos pensar que es por el alta estima o por la baja estima, ¿no? Creo que nuestra cultura se va a inclinar porque es una baja autoestima. Entonces,
creo que es necesario ir a la Escritura y conocer acerca de qué es lo que la Biblia dice acerca de la autoestima o qué dice la Biblia acerca de la percepción que nosotros tenemos o deberíamos de tener de nosotros mismos. Pero como dice Donald Carson, y creo que ya lo he citado, ya lo he dicho varias veces, dicen que si citas 3 veces una frase, ya puedes decir que es tuya. Pero esta es ya la tercera vez que lo voy a decir que es de Donald Carson, así que la que sigue es tuya. Ya voy a decir que Dios me la reveló. Okay. Pero dice él que si no estamos de acuerdo con el diagnóstico que la Biblia da acerca del problema del hombre, no vamos a estar de acuerdo en su solución. Entonces es necesario entender cuál es el diagnóstico que la Biblia da acerca de el problema del hombre. Entonces, si queremos solucionar este problema de la autoestima baja o alta, ahorita nos vamos de lleno con eso, pero si queremos entender o queremos resolver este problema, primeramente tendríamos que definir o entender cuál es el diagnóstico que la Biblia da acerca del problema en este caso, de la autoestima. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que la Biblia nos habla acerca de la percepción que tenemos de nosotros mismos? Sí. Ok, antes de que se me pase, es interesante lo que comentas, que este autor siempre presenta datos culturales, datos científicos que nos ayudan a entender más lo que está enseñando. Y particularmente con este tema, él comenta que en la revista New York Times, una psicóloga llamada Lauren Slater, ella presentó un estudio o varios estudios, creo que 3 estudios, en donde se revelaba que este tema de la baja autoestima realmente no es un problema significativo en la sociedad, que incluso el problema mayor sigue siendo una estima demasiado elevada. La diferencia o los resultados de una estima alta y una estima baja son diferentes, son mucho más peligrosos los resultados de tener una estima demasiado alta, o sea, a lo que le llama aquí como manera de sinónimo, orgullo o arrogancia. Entonces, eso para puntualizar esto que explica el autor, que al final él dice que esto no revela nada nuevo, nada más demuestra lo que los estudios habían planteado desde hace mucho tiempo, que es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Entonces, pero no es como popular, ¿no? O sea, ya no es como que ya no estamos como inclinados, no nos gustaría decir, es autoestima, es alta estima, sino como que lo más natural o que lo más nos llama la atención es decir, el problema es una baja autoestima. No me amo, bueno, para ya no hablar de ya ido directo, ¿no? Dilo. No me amo demasiado. Exacto. Sí. Mira, yo te comentaba ahorita antes de entrar al podcast, ¿no? Que por cierto, este parece un segundo podcast porque llegué aquí a tu librería y estuvimos platicando como 1 hora y media de otro tema y prácticamente este es un segundo podcast, pero qué bueno que hay temas para conversar. Pero te decía yo que antes de entrar al podcast, que este tema a mí me llama mucho la atención, particularmente estas 3 cosas de las que aborda aquí el libro y por eso lo compré, porque me atrapó completamente su contenido y es referente a estos 3 puntos acerca de el orgullo, el ego y la autoestima. Me llama mucho la atención el tema de el orgullo y el ego porque soy alguien que lucha con eso, como cualquier mortal en este mundo. Como todos, así es. Y yo creo que de las primeras cosas que el Señor habló a mi vida cuando yo me convertí al Señor fue eso, el tremendo orgullo y el ego con los que lucho. Y si no lidiaba esa batalla con la ayuda del Señor, entonces no iba a caminar en la voluntad de Dios. Así que tenía que trabajar eso. Por lo tanto, siempre me ha llamado la atención esos temas. Y como aquí los aborda, te digo, me llamó la atención. Y el tema de la autoestima también, sinceramente, me llama mucho la atención y tenía muchas ganas de platicarlo contigo en este podcast. ¿Sabes por qué? Por lo que he visto que hace esta idea detrás en las personas. El tema de creer que porque tengo una baja autoestima se derivan todos los problemas que hay en mi vida, o porque, como tú bien lo dijiste, porque no me amo lo suficiente, entonces por eso no logro avanzar, no logro tener relaciones saludables,
no logro ser alguien en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. He podido ver los problemas detrás de esa idea. Y te voy a compartir algo, Ezequiel, que a lo mejor desde ahí empezó todavía más profundamente este interés por ir a la palabra y ver qué enseña el Señor en la revelación de la Escritura acerca de esto. Y es que en una ocasión, hace como yo creo que hace unos 5 años ya, en un trabajo en el que yo estaba, me regalaron unos boletos para ir a la conferencia de un autor, escritor de libros y que da muchas charlas en todo el mundo. Y este conferencista, al final de cuentas, yo sabía que era una persona que no era cristiana, no era un autor cristiano, pero dije, bueno, me están regalando los boletos, era un viernes por la tarde, no tenía nada que hacer. Le dije a mi esposa, vamos, y fuimos, ¿no? Así que por mera curiosidad, pero con lo que me iba a topar o con lo que iba a escuchar realmente me impactó. Y es que esta persona, su tema principal era eso, era el amor propio. Okay. Ese era su tema de la charla, de la conferencia. Pero llega un momento en donde él dice lo siguiente. Él dice, yo tenía familia. Tengo familia, ¿no? Dice, tengo familia, tengo hijos y tenía una esposa con la cual ya no estoy a su lado. Pero cuando yo entendí, dice, parafraseando un poquito, cuando yo entendí la importancia de amarme a mí mismo, cuando yo entendí la importancia de este concepto y de que todo el mundo lo tiene que entender y lo tiene que experimentar y crecer en ello, entonces yo tomé la decisión de divorciarme y yo tomé la decisión de no esclavizarme a mi familia. Y para mí eso fue un choque en mi mente. Para mí eso me impactó demasiado. Y la justificación detrás de su accionar, de prácticamente el abandono de sus responsabilidades como esposo, como padre, hasta cierto punto, se debían a la idea de que tenía que amarse más, de que no había comprendido que se tenía que amar más o que no se estaba amando lo suficiente. Entonces eso para mí generó como una controversia en mi mente y hasta un celo de ¿cómo? ¿Cómo esto es posible? Casi al final de la conferencia estuve a punto de levantar la mano porque hizo ronda de preguntas y mi esposa me dijo no lo hagas y no lo hice. Así que estuvo bien. Fue prudente. Pero te digo, a raíz de esa experiencia y de otras cosas que he podido ver también o escuchar de gente que abraza esa idea, es de ahí donde surge como este interés por esto e ir a la palabra, que es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este libro, yendo a la pregunta que hiciste, ¿qué nos dice la palabra? Bueno, el autor se basa en 1 Corintios capítulo 3 del 21. Verso 21 al capítulo 4 hasta el verso 7. Y entonces Timothy Keller explica lo que Pablo les dice aquí a los corintios. Había un problema en los corintios. Ya ves que dice la palabra que algunos decían que eran de Pedro, otros de Apolos, otros de Pablo y los más espirituales de Cristo. Entonces había, en pocas palabras, había división. Lo que empieza a explicar aquí el autor en este libro es que la división era causa del ego y del orgullo de todos estos miembros de esta congregación. Entonces, en base a ese problema, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de tocar el tema del ego. O sea, en pocas palabras, Pablo está diciéndoles, hey, el ego es lo que los está separando. El ego es lo que los está manteniendo en una división y no puede haber comunidad, no puede haber unidad. O sea, lo que piensen acerca de ustedes mismos está afectando la comunidad, la comunión, la relación que tienen con los demás. Exacto. Su propia vida y la vida de los demás en comunidad, ¿no? Entonces, lo que dice este texto, no lo voy a leer todo, pero dice algo interesante que dice Pablo. Dice Pablo, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen hasta que el Señor venga. Y continúa el verso, ¿no? Pero ahí Pablo está diciendo, en esto que comenta el autor, que la valoración que nos debe interesar no es ni la de las personas, pero tampoco la nuestra. Y entonces, más adelante lo explica que este término de autoestima viene siendo, en pocas palabras, el juicio que yo mismo hago de mí. Entonces, eso podemos resumirlo como el concepto de autoestima.
Y en ese sentido, todos estamos viviendo constantemente en un juicio en el que nos valoramos o tenemos una apreciación propia. Y el problema con esto es que o estamos poniendo a la gente como los jueces que determinan quiénes somos, nuestra valoración, o estamos poniendo a nosotros como los jueces quienes determinamos lo que somos o lo que valemos. Y el problema está ahí. El problema es que en la alta estima estamos poniendo la valoración de las personas que quizá pueden alabarnos, elogiarnos o tener un concepto alto de nosotros, y ahí o a partir de ahí radica nuestra identidad, tomamos identidad. O por otro lado, la baja autoestima, es nosotros teniendo nuestra propia idea de nosotros mismos, pensando que somos menores, pensando que no valemos, pensando un montón de cosas, y entonces de ahí se desborda el problema. Por eso lo que propone el autor, basándose en este texto del apóstol Pablo, es que la respuesta no es lo que otros piensen, no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios dice. El juicio que Dios establece para con nosotros, no en el sentido de un juicio de condenar, sino la apreciación de Dios o la identidad que Dios nos da a nosotros como sus hijos. De ahí parte todo esto, ¿no? Sí, y como decíamos, la sociedad nos quiere, o el mundo nos quiere vender esta idea de que el problema es una alta o una baja estima, ¿no? Entonces, entramos a este dilema y el mundo intenta resolverlo, ¿no? Y ya vimos que la tendencia del mundo es querer resolver el problema de la baja autoestima teniendo una alta estima, ¿no? Uh-huh. Pero cuando Pablo les dice a los corintios, oye, lo que pasa es que lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están sufriendo, estas divisiones, estos pleitos, estos celos, los están destruyendo, y es algo que Pablo intenta corregir, pero él les hace un diagnóstico. Sí. Y es lo que estás diciendo ahorita. O sea, es su orgullo. Uh-huh. O sea, es una percepción incorrecta que ustedes tienen de ustedes mismos. Y hay un término que utiliza, y creo que es ahí en el versículo 7, cuando Pablo habla o describe cuál es el estado en la que se encuentran los corintios. Dice Pablo que, o la descripción que Pablo utiliza para hablar de esta percepción que tenían los corintios, o del ego que ellos tenían, es que su ego no estaba funcionando correctamente. Uh-huh. Ahora, todos tenemos una autopercepción. Sí. Todos tenemos una autoestima. O sea, ese no es el problema. El problema no es tener un ego. O sea, todos tenemos una idea de nosotros mismos. Uh-huh. Lo que Pablo está diciendo es que la percepción que ellos tenían, o el autoestima que ellos estaban teniendo, no estaba funcionando correctamente. Y Pablo describe su ego o su autoestima como un ego inflado, un ego hinchado. O sea, como si ellos les estaba doliendo esto, o estaban sufriendo esto, porque su ego no tenía una función correcta. Su ego no estaba funcionando correctamente. Así es. Y Timothy Keller hace como 4 observaciones, porque esta palabra que utiliza Pablo para describir el ego de los corintios, o sea, es una descripción muy gráfica. Uh-huh. Es la palabra que se utiliza para cuando un órgano estaba inflamado. Uh-huh. O sea, cuando una parte del cuerpo se inflama. Se enferma y no funciona bien, ¿no? Ajá. Y Pablo utiliza ese término, y dice Timothy Keller que Pablo pudo haber utilizado otro término en el idioma original, pero decide utilizar un término que es muy gráfico. De hecho, cuando estaba estudiando este pasaje y lo estaba viendo ahí en una Biblia interlineal, o sea, la traducción literal
estar inflamado, estar hinchado. Sí. Entonces, Timothy Keller hace 4 observaciones. Ciertamente no es el texto, ¿no? Uh-huh. Pero él hace 4 observaciones que me resultaron muy interesantes. ¿Cómo es que se ve un ego cuando está hinchado, un ego inflado? Cuando el ego no está funcionando correctamente. Uh-huh. Y el primero es que es un ego vacío. O sea, como cuando el estómago está inflamado, ¿no? Los intestinos están inflamados. O sea, están inflamados de nada. O sea, están hinchados de nada. Uh-huh. De aire. Sí. Y lo que dice Timothy Keller es cómo se ve un ego cuando está inflamado, cuando está hinchado, cuando no está funcionando correctamente. Bueno, está vacío. O sea, es un ego que está lleno, ciertamente, no está lleno de Dios, sino que está lleno de uno mismo, está uh-huh. lleno de nada y está sin propósito, ¿no? Sí. O sea, estas 4 observaciones que hace, ¿cuál te llamó más la atención? Me llamó más la atención y mencionándolos, él dice que el ego humano, la condición natural es que está vacío, doloroso, ocupado y frágil. Todos me llaman la atención, pero creo que más a fondo, doloroso y ocupado. Doloroso porque él dice que el ego, cuando nos duele, es porque, como tú dices, no está funcionando bien. Algo anda mal. Y cuando sucede que nos duele el ego, es porque normalmente siempre queremos estar llamando la atención sobre nosotros mismos, y cuando no lo conseguimos, el ego es dolido y es demostrado entonces que no está funcionando, que no está funcionando bien, que no está lleno por la cosa correcta, ¿no? Sí, ahí es cuando dice que a veces decimos que hirieron mis sentimientos, pero los sentimientos no pueden ser heridos. O sea, lo que hieren es nuestro ego. Exacto. Es cuando nos duele. Dice él que cuando a veces no notamos cuál es el funcionamiento de ciertas partes de nuestro cuerpo hasta que nos duele. Uh-huh. O sea, a mí me pasó, una vez me lastimé la espalda y no sabía, o sea, lo útil que era la espalda para agacharme, para lavarme las manos, ¿no? Pero cuando me empezó a doler es cuando me di cuenta de cuál era su función. Y me di cuenta que algo no estaba funcionando bien cuando me empezó a doler. Creo que fue ayer, ¿no? Cuando estábamos en el grupo de estudio en la iglesia y les compartí algo que... ¿Por qué estábamos hablando de eso? Yo no sé por qué el tema se movió para allá. Estábamos estudiando otra cosa, pero terminamos hablando de la autoestima y el ego y eso. Pero les compartía que... es que alguien compartió una lucha. Alguien compartió una lucha del ego. Cierto, y justamente nosotros trajimos al tema este libro que vamos a platicar hoy y se puso bueno, ¿no? Sí, y les compartí que uno de mis hijos siempre quiere estar muy cerca de mí y es muy común que me esté pisando. O sea, siempre me está pisando y pues sí, nomás le tengo que decir que no me esté pisando, ¿no? Pero en una ocasión tuve un problema ahí con una uña de un pie. Entonces se me hinchó, se me inflamó el dedo. Entonces yo estaba muy sensible, ¿no? Y mi hijo hizo lo de siempre. Se me acercó y me pisó como siempre. Pero en esta ocasión me dolió bastante. Me enojé, me irrité. Y estaba yo muy molesto. Y, o sea, lo regañé, le dije que se portara bien. Pero cuando me puse a reflexionar es que mi hijo hizo lo mismo, lo que él siempre hace, ¿no? El problema ahora es que mi pie o mi dedo no estaba funcionando correctamente, estaba dolido. Sí. O sea, como estaba inflamado, entonces cualquier cosita que me tocara iba a ser un problema. Entonces, lo que me recordé de eso, bueno, no me acuerdo si hice la conexión con las cuestiones del ego, pero cuando estaba leyendo esto del libro de Timothy Keller, o sea, dije, por supuesto, o sea, ¿cómo podemos saber que tenemos un ego, que nuestro ego está hinchado o que está ocupando
o no está funcionando correctamente, es cuando cualquier cosita que nos digan, cualquier comentario nos ofende. Uf. Entonces, o sea, estás pisando terreno santo. O sea, es que no, y me lo estoy diciendo a mí, no lo estoy diciendo a nadie en específico. Yo me lo estoy diciendo. Yo me doy cuenta que cuando hacen un comentario acerca de algo que hice mal, o que se dan cuenta de algo que soy, y me molesto, me irrito, o me pongo triste, o tengo una no sé, me enojo, ¿no? O tengo una mala reacción. Bueno, es que si mi ego tuviera el tamaño ideal o tuviera el tamaño correcto, no me dolería. Pero me duele cuando me critican, me duele cuando me hablan mal de mí, porque mi ego está, como dijera Timothy Keller, como dijera Pablo, está inflamado, está distendido. Sí, y para especificar un poquito más claro a qué nos referimos con un ego enfermo, es cuando no tenemos un sentido apropiado del yo, o cuando no tenemos una concepción correcta de nuestra identidad, no, sino que la estamos encontrando en otra cosa, de nuevo, en lo que nosotros percibimos o en lo que la gente percibe, y ahí empieza a enfermarse el ego y por eso se duele cuando recibimos críticas y demás. Pero se me hace bien fuerte esto que dice Timothy Keller, porque él dice: nuestros sentimientos no pueden ser heridos. Nuestros sentimientos están bien. Dice, sí. Es el ego lo que se duele. Es mi ego el que duele. Y esto, como te decía, es tan profundo y tan importante de platicarlo, porque si lo llevamos a una aplicación muy práctica, ciertamente cuánta falta de perdón hay en nuestra vida por un ego enfermo, por un ego hinchado, porque nuestra identidad está en lo que las personas dicen, y cuán susceptibles, estoy repitiendo prácticamente lo que dijiste, cuán susceptibles somos ante cualquier comentario, cuán irritables estamos ante cualquier mal comentario que hagan acerca de nosotros y nos pone mal. Entonces es una alarma bien grande de que nuestro orgullo no está en una condición correcta, apropiada, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una amenaza, ¿no? Porque llevando otra vez la analogía de mi hijo pisándome el pie. O sea, mi hijo no tenía la intención de dañarme, de hacerme mal, ni hacerme sufrir. Él hizo lo que siempre hace, ¿no? Y a lo mejor su torpeza por ser un niño pequeño, o sea, él simplemente me pisó y yo me irrité. Bueno, ¿cuántas veces nosotros interpretamos como una amenaza o como algo, o nos ofendemos por algo que alguien a lo mejor ni tenía la intención de ofendernos ni de decirnos nada? Pero, o sea, el problema no es el comentario. El problema es cómo yo interpreto el comentario, porque cuando nuestro ego está inflamado, cuando nuestro ego está hinchado, percibimos cualquier comentario que a lo mejor ni siquiera era ofensivo, pero nosotros lo sentimos ofensivo. Totalmente. Sí, y creo que si hablamos de la contraparte de un ego inflado, de orgullo, lo contrario es la humildad y la mansedumbre, lo que el Señor nos llamó a imitar, a parecernos a Él. Y me gusta lo que dice el Señor, porque es algo liberador. Él dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucederá? Hallarán descanso para vuestras almas. Y yo sé que lo estaba diciendo en un contexto, pero en un sentido general, nosotros tenemos descanso cuando somos mansos o cuando crecemos en mansedumbre, porque una persona mansa es alguien difícil de ofender y es alguien que no está en con esa actitud de defensa o de ofensiva ante las cosas que le digan, y no está tan susceptible ante cualquier comentario o cualquier acción que cometan en su contra. Difícilmente vas a ofender a una persona mansa. Entonces, en ese sentido, cuando dice Jesús: hallarán descanso para vuestras almas, ¿cuánto descanso no experimentaríamos si aprendemos a ser mansos como el Señor? ¿Por qué? Porque cuántas ofensas no nos ahorraríamos o no sufriríamos por tener una actitud de mansedumbre.
Totalmente. Es que el problema de o sea, de un corazón que no es manso, sino egoísta o orgulloso, que es un ego funcionando incorrectamente, es que lo dijiste hace rato, está queriendo llamar la atención. Sí. Porque todo se trata de nosotros. O sea, cuando mi ego está funcionando o tiene el tamaño incorrecto, todo se trata de mí. Sí. O sea, por eso yo me ofendo de todo, porque cualquier comentario tiene que ver conmigo. O sea, cualquier, no sé, me hace en el trabajo un comentario, no sé, de la temperatura del aire acondicionado. Pues es que se están quejando de que no sé, está muy frío, está muy caliente porque yo lo puse, ¿no? O no sé, o sea, cualquier comentario que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con nosotros, todo nos ofende. ¿Por qué? Porque cuando nuestro ego está hinchado, todo tiene que ver con nosotros. Uh-huh. Muy contrario a la humildad. Sí. Que la humildad, bueno, para adelantarnos un poquito, la humildad no tiene que ver con tener un concepto muy bajo de nosotros. No. Sino... O sea, humildad no se trata de pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. Exacto. Entonces, la diferencia de un corazón que no está, o un ego que no está inflamado, que tiene el tamaño correcto, pues no lo dirige todo hacia uno mismo, sino entiende las cosas como están sucediendo, pero al contrario, un ego inflamado, un ego hinchado, como para usar las palabras de Pablo y de Timothy Keller en el libro, uh-huh. Es un ego que está, o sea, que está tratando de llamar la atención todo. Y la última cosa que dice Keller es un ego frágil. O sea, si está hinchado, si está inflamado, bueno, está siempre al pendiente de que no lo vayan a tocar porque no lo vayan a desinflar. O sea, y bueno, ¿quieres decir algo? Sí, mencionaste el último de los puntos que menciona Timothy Keller, que es frágil, pero uno antes es el punto de que un ego incorrecto o en su condición natural, cuando no tiene su identidad en Cristo, es que es un ego ocupado, y eso me llamó un montón la atención, y eso Dios me habló en lo personal mucho, tratando en mi vida, pero me llama mucho la atención porque dice Timothy Keller que un ego natural, cuando está vacío e intenta lidiar con su malestar porque está enfermo, lo que hace es que se compara con otras personas, y en ese sentido es lo que dice que está ocupado. Un ego hinchado, un ego en una mala condición, siempre está ocupado. ¿Por qué? Porque siempre está comparándose con otras personas, porque de ahí proviene su identidad. Entonces, algo que menciona es que el orgullo es competitivo por naturaleza. La competitividad es lo que está en el corazón del orgullo, dice Timothy Keller, aquí leyendo las líneas. Entonces me encantó esto y de verdad te digo, me voló la cabeza y Dios me habló mucho en lo personal, porque dice que el orgullo, el ego hinchado, no tiene el placer de hacer algo por sí mismo. No, tiene placer cuando consigue algo por encima de otra persona, cuando tiene algo más que otra persona. Entonces, aquí menciona Timothy Keller de que a veces pensamos nosotros que la gente es orgullosa de ser rica o es orgullosa de ser inteligente o de ser atractiva, pero él dice, no es así. La gente es orgullosa de ser más ricos que otros, de ser más inteligente que otros, de ser más guapo, más atractiva que otras personas. Y cuando la gente logra estar en ese mismo nivel de riqueza, de inteligencia que nosotros, entonces pierde todo el sentido o el valor de lo que nosotros tenemos, porque ya estamos en el mismo nivel que otra persona. Así que, en pocas palabras, lo que nos produce placer es cuando somos más o cuando tenemos más que otras personas. Y eso es bien profundo y es algo sumamente tremendo para mí, porque eso, algo que dice también aquí el autor, es que nos impide disfrutar de las cosas por el simple hecho de hacerlas. Sí. Y esto, te digo, me dejaba reflexionando un montón, porque yo me cuestionaba a mí mismo y me preguntaba cuántas cosas no hago yo que realmente no las disfruto, sino que en mi pecaminosidad
quizás sin darme cuenta, la motivación detrás no es el disfrute de hacer en sí tal cosa, sino querer ser más que alguien, querer tener más que alguien, sea lo que sea, y de ahí proviene la motivación de hacer las cosas. Entonces, esto es una de los grandes daños que produce el Erwin Shadow, que se está comparando, siempre está ocupado, queriendo hacer más, buscando su identidad por encima de otras personas. Y es lo que dice aquí Timothy Keller. Dice, el orgullo es el placer de tener más que la otra persona, es el orgullo que obtiene placer de ser más que la próxima persona. Y pone un ejemplo que me estalló de la cabeza. Dice, la lujuria, por ejemplo. Observa cómo lo dice. La lujuria te puede mover a dormir con una mujer, pero por lo menos te hace desearla. En cambio, el orgullo te puede mover a dormir con una mujer sin desearla, solamente por querer demostrar que eres más que otra persona. Wow. Fíjate, claro que por un ejemplo muy extremo, pero sí, hasta dónde nos puede llevar el orgullo, el ego hinchado, al nivel de impedirnos o destruir la capacidad de disfrutar aquellas cosas que hacemos. Y pone un ejemplo también, que es el que te mencionaba hace ratito, y el ejemplo de una artista que ella, sin ser cristiana, haciendo lo que hace, ella expresó cuál es la motivación en su vida para seguir haciendo su arte, que en este caso es cantar. Y él menciona a la artista, la cantante Madonna. Y esta artista confesó públicamente en una entrevista que lo que la impulsa en la vida a seguir trabajando y a seguir sacando música y nuevos discos es el miedo a ser mediocre. Eso es lo que la impulsa siempre. Ella dice que hace algo grandioso que impacta a la gente, pero al poco tiempo pierde ese sentido de impacto en su vida y se vuelve a sentir insignificante y mediocre. Y siente rápidamente la necesidad de hacer algo más para mantenerse vigente, por así decirlo, en la mente de las personas y seguir demostrando que es alguien en la vida. Y Timothy Keller dice, miren, les voy a decir algo en el libro. Esa mujer se conoce a sí misma más de lo que tú y yo nos conocemos a nosotros mismos. Ella está siendo muy honesta. Sí. Ella está reconociendo que ese es el tipo de ego con el que luchamos todas las personas. Y sin ser cristiana, sin tener un conocimiento de la palabra, ella está reconociendo que su estima constantemente la está buscando definir a través de lo que piensen las demás personas. Entonces, irónicamente dice, ella se conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sí, igual, ella no lo ve como algo malo, pero, ajá, pero sí, es verdad. O sea, la manera como ella se ve a sí misma o lo honesta que es al decir lo que lo motiva, pues sí, definitivamente es un ejercicio o es una demostración de realmente entiende cuáles son sus motivaciones o qué es lo que le impulsa. Sí, ahora, ¿tú crees que esto no nos pasa a nosotros? ¿O crees que esto no nos pasa a cualquier creyente? Y de nuevo aplicándolo en un sentido muy práctico. Por ejemplo, tú tienes una librería y... Camino a librería, por favor. Camino a librería. Tú predicas, tú enseñas. Imagínate que enseñas la palabra, das una clase y la gente te elogia porque lo haces muy bien. Y creo que todos te hemos compartido algún elogio, te hemos aplaudido el buen trabajo que haces. Pero imagínate que en ese momento te sientes muy bien y en ese momento dices, ok, hice un buen trabajo y el ego te juega una mala pasada por ahí. Pero a los pocos días dices, híjole, pues ya no he vuelto a predicar, como que ya bajó el hype. La euforia, ¿no? La euforia. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo que dice de esta artista, a tu mente puede llegar la idea, o a mi mente puede llegar la idea de necesito hacer algo para estar vigente. Sí. O sea, para seguir estando en ese tope. Y pues, ¿cuándo va a ser la próxima vez que voy a predicar? ¿O cuándo va a ser la próxima vez que voy a enseñar? O que voy a, no sé, impartir algún curso y demás. Que de nuevo te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, porque el Señor nos da la provisión, la bendición de hacerlo. Entonces yo lo aplico a mi vida en un sentido práctico de esa manera y digo, eso me puede pasar o incluso me ha pasado que yo piense, ok, ya. Creo que nos pasa. Nos pasa. No, es un hecho. A todos nos pasa. Y en nuestra mente de nuevo está esta idea de que, híjole, ya perdí vigencia. Ya perdí como que esa euforia, como tú lo dices. Entonces
nuestra motivación detrás es solamente eso, querer estar creando un impacto, querer encontrar identidad en ello, y a veces hasta nos podemos perder del deleite, el disfrute de hacerlo por esa motivación que está detrás. Creo que eso que dices no es un caso hipotético, es algo que lo podemos ver y lo podemos demostrar en el activismo que a veces tenemos en las iglesias. O sea, necesitamos una actividad tras otra actividad. Necesitamos estar haciendo algo para seguir como validando que somos una iglesia que va creciendo, o que somos personas que estamos haciendo algo por el Señor, que estamos haciendo algo por la obra. O sea, a veces pasa que lo que nos motiva no es tanto la obra de Dios, compartir el evangelio, sino el estar haciendo algo, el estar formando parte de una actividad, y a veces eso es lo que nos motiva. Y creo que es muy común porque todos conocemos, y yo creo que alguna vez todos hemos estado envueltos en esta mentira del activismo, de que nosotros vamos a hacer algo así como Madonna, ¿no? De que va a ser vigente, y no solamente es el juicio de los demás, es el juicio personal, ¿no? Sí. Yo mismo me estoy diciendo, ok, en este caso, si estamos hablando de creyentes, ¿no? El Señor está agradado conmigo, o Él está contento conmigo porque yo estoy haciendo todo este tipo de cosas. Pero es una mentira, es una trampa, porque contrario a lo que la cultura piensa, nuestro ego es insaciable. Uh-huh. O sea, es insaciable. Y lo que Madonna está comprobando es que, a lo mejor, y me gusta lo que dice Timothy Keller, a lo mejor nosotros nunca vamos a tener los logros de ella. Uh-huh. No vamos a cantar como ella, no vamos a vender la música como ella la vende, los conciertos que ella vende. O sea, realmente quizás ninguno de nosotros va a tener el éxito que ella tiene. O sea, pero ella está demostrando que incluso con todos esos éxitos, su ego es insaciable. Sí. Es insaciable. Y eso nos dice otra característica de cuando el ego está mal funcionando. O sea, se vuelve frágil, se vuelve insaciable. O sea, podemos vivir una insatisfacción. Ahorita mencionabas algo de la comparación, y me acordé del episodio que tuvimos con Dulce. Hablamos de la comparación y el síndrome de la comparación compulsiva. Y es a lo mejor, y yo se lo comenté a ella en ese episodio. Por cierto, si no lo han escuchado, por favor vayan. Está buenísimo ese episodio. Sí. Y algo que se me hizo súper revelador es que a veces tendemos a a entender la comparación como algo hacia arriba, de que una persona tiene lo que yo no tengo, yo quisiera tenerlo. Pero la comparación también puede ser hacia abajo. Yo sentirme superior porque tengo algo que alguien no tiene. Sí. Entonces, un ego, una persona que se está comparando todo el tiempo, no es necesariamente la que se siente inferior. De que, si yo tuviera el dinero que tiene, la belleza que tiene, el talento que tiene tal persona. No, también puede ser se puede ver un ego que se está comparando, que está ocupado todo el tiempo, aquel que se está como jactando de lo que tiene en relación a los demás. O sea, todo tiene que ver con la comparación con los demás. Sí, y eso lo menciona también Timothy Keller, y él dice que un complejo de superioridad y un complejo de inferioridad son básicamente lo mismo. Cierto. O sea, pero qué engaño cuando nosotros cuando nosotros creemos que porque no me creo más, ok, pero me creo menos, entonces ahí soy víctima, ahí sí estoy sufriendo. La realidad es que no. La realidad es que en ambos escenarios tú eres el centro. Yo soy el centro de mi mundo, de mi vida. Y eso es lo que me hace tener un sentido de identidad incorrecto. Y por eso vienen todos estos problemas que surgen de igual manera por creerme más o por creerme menos. Pero qué interesante para mí es eso, que un complejo de superioridad, un complejo de inferioridad es lo mismo. Somos nosotros estando en el centro. De hecho, algo que dice, perdón, y el riesgo de sonar funable, ¿no? Dice Timothy Keller que el alta estima es lo mismo que una baja estima. Sí.
O sea, el alta estima es un ego inflado. La baja estima es un ego desinflado. Que estaba inflado, pero se desinfló. Y, o sea, una persona con una alta estima tiene una estima frágil porque vive con el riesgo de que se desinfle su percepción. Pero una persona con baja estima es alguien que ya sufrió, ya pasó por esa calamidad de que de su ego se desinfle. Entonces, concluyendo con eso que tú estás diciendo, el problema no es el problema de la alta estima o la raíz de la alta estima o la baja estima es en un enfoque en uno mismo. Sí. O sea, los problemas que puede tener la percepción o o los problemas que puede tener una mala concepción de la autoestima se originan entonces por verse a uno mismo. Uh-huh. Entonces, esta idea de que para corregir una baja autoestima, para corregir una baja autoestima se necesita tener una alta estima, una alta autoestima. O sea, alguien que no se está amando lo suficiente, necesita amarse más. ¿Esa es la solución? No, esa es la respuesta bíblica y la respuesta es que no. Porque, de nuevo, el punto que tú dijiste, una baja autoestima, estamos pensando nosotros, al final de cuentas, un sentido de baja autoestima sigue siendo una obsesión con nosotros mismos. Estamos ocupando el lugar central. La respuesta que le damos a la gente que tiene una baja autoestima, a veces erróneamente, es eso que tú acabas de mencionar. Ok, entonces eleva tu autoestima. Pero inconscientemente lo que estamos diciéndoles es el orgullo es la solución. ¿Por qué? Sí. Porque les estamos diciendo que no te importe lo que otros piensen. Y aunado a eso, recuerda todo lo que tú vales, recuerda toda tu capacidad, recuerda todo esto, recuerda todo aquello y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces es como si les dijéramos, eleva tu orgullo al punto que incluso no te importe lo que otros piensan y nada más lo que tú piensas, porque recuerda que tú eres valioso, tienes esto y el otro y el otro y el otro. Entonces es como desechar una postura, pero tomar la otra en donde tú mismo sigues siendo el juez. Ok, o sea, poniéndolo de esta otra forma, eleva el juicio que tienes de ti mismo, tú sé el juez y que los demás no sean el juez. De alguna u otra manera estamos yendo a una fuente incorrecta para obtener identidad, que no es Dios, no es lo que Dios dice, no es el juicio de Dios o no es la valoración de Dios hacia nosotros lo que estamos tomando en cuenta para salir del problema, sino lo que dice la gente o en este caso lo que decimos nosotros mismos. Oye, y también creo que pasa cuando nosotros tenemos una valoración o nuestra valoración personal no es suficiente, a veces tendemos a ir a buscar la valoración de los demás, ¿no? Uh-huh. O sea, se puede dar el caso de que, ok, si no estás conforme con cómo la gente te evalúa, pues le puedes decir, no, pues, o sea, evalúate a ti mismo y lo que tú digas de ti mismo, eso es lo que vale. Sí. Pero si yo me evalúo a mí mismo y no estoy conforme con lo que pienso de mí mismo, también tendemos a ir con los demás a encontrar ese veredicto o esa evaluación, ¿no? Así es. O sea, y están las redes sociales que nos dicen eso, ¿no? O sea, cuánta gente no trata, o sea, lo que no encuentra en sí mismo, va y lo busca en la atención, busca los elogios, o incluso en la iglesia también, ¿no? Si a lo mejor yo no estoy conforme conmigo mismo, y voy y trato y me junto con más personas para que me empiecen a llenar de halagos. Mira, yo he escuchado a varias personas que llegan a la consejería, llegan conmigo a la consejería o en los grupos de grupos pequeños ahí en la iglesia. Ajá. Y
nos empiezan a contar de sus problemas. Una vez nos cuentan y pues los escuchamos y ahí lloramos con los que lloran, nos compartimos y damos palabras de ánimo. Pero vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y oye, espérate, o sea, lo que tú quieres es que lo que tú no dices de ti mismo, quieres que nosotros lo empecemos a decir. O sea, como no encuentran en sí mismos una valoración o no están conformes con lo que piensan de sí mismos, entonces van y buscan en otros lados que los demás los elogien o que los reconozcan. Pero, a ver, entonces, bueno, no estamos diciendo algo que no esté en la Biblia. Pablo dice que yo no necesito de su valoración, le dice a los Corintios. Ajá. Pero tampoco necesito de la mía, aunque yo no tengo de nada, en mi conciencia está limpia. Ajá. Pero yo no necesito ni siquiera que mi conciencia esté bien conmigo. O sea, yo no necesito de ustedes. Uh-huh. Y yo no necesito de lo que yo digo de mí mismo. Porque creo que lo que a lo mejor no logramos ver es que si le decimos a una persona que no te importe lo que los demás piensan de ti, entonces como que lo que le estamos diciendo es que tú seas, o sea, que lo que tú dices de ti mismo sea lo que importe. O si le decimos a una persona que a lo mejor no tiene una valoración satisfactoria de sí mismo, le decimos, no, es que busca tu validación con los demás. Pero, entonces, ¿cuál es la solución? O sea, si le decimos a una persona que lo que Pablo está diciendo es, no me importa lo que piensen los demás de mí, lo primero que pensamos es que te importa lo que tú piensas de ti mismo. Sí, de hecho, Timothy Keller a eso le llama una trampa. O sea, cuando nosotros le proponemos a la gente o cuando alguien hace eso, de que no te importe lo que piensan las demás personas, tú eres valioso, etcétera, etcétera, lo que está diciendo inconscientemente o implícitamente es que no te importen los estándares de las otras personas, establece tú tus propios estándares, ¿no? Y básate en ello para ahí encontrar identidad y entonces sentirte bien y salir de tus problemas, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo no se presta a ese juego o a esa trampa, sino el texto, lo que dice textualmente en 1 Corintios, dice Pablo, en cuanto a mí, me importa muy poco que me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. O sea, el veredicto final proviene de Dios. No es de los estándares de las personas. O sea, no me voy a estar enfocando en qué dice otras personas, pero tampoco me voy a enfocar en mis propios estándares. Eso es una trampa. Y creo que es importante que lo digamos puntualmente o claramente. Cuando nosotros tenemos un sentido de baja autoestima y queremos elevar el autoestima para sentirnos mejor, es una trampa. Porque creo que lo hemos repetido y ha sido claro, ¿no? Pero qué bueno que podamos entender esto a mayor profundidad en base a lo que la palabra enseña. De nuevo, nosotros somos el estándar o es la gente el estándar. Nosotros somos el centro o la gente la ponemos el centro. La solución, Pablo la dice, es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. O sea, mi identidad está en el valor que el Señor deposita en mí o ve en mí. Y eso es el juicio que nosotros tenemos que tomar en cuenta para encontrar identidad. ¿Y qué es lo que el Señor dice de nosotros? Bueno, lo que dice de Jesucristo. Lo que dice del Señor, que en Él ha encontrado su complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros hemos recibido la justicia de Cristo por los méritos de Cristo. Por lo tanto, podemos escuchar al Padre encontrando complacencia en nosotros. Y en ese sentido encontramos una identidad estable, una identidad de hijos, una identidad que no depende de lo que otros piensen ni lo que nosotros pensemos, sino lo que Dios ya dice claramente de nosotros. No hay condenación y y el Padre se complace en nuestra vida a través de Jesucristo. Sí, creo que la vida de Pablo
nos deja ver una persona que tiene una percepción correcta de sí mismo. O sea, algunas veces puedes escuchar que Pablo suena muy arrogante. O sea, a veces que puedes escuchar o leer que Pablo suena como que, como que tiene una baja autoestima. Pero no, o sea, si lo ves a la luz de que Pablo entiende que lo que él es o su identidad no viene de lo que puede decir de sí mismo, sino de lo que puede decir que es Jesús. O sea, él puede ligar su identidad, su valor, el veredicto acerca de quién es él y cuánto vale, no dependiendo de lo que encuentra en sí mismo. Por eso él puede decir que él es el primero de los pecadores, que él es dice, procedo a la meta, pero no lo he alcanzado aún. Entonces dices, oye, pero ¿cómo? O sea, qué baja autoestima tienes. Pero luego dice, sean imitadores de mí. Entonces, oye, pues que tiene una estima muy alta, te crees mucho. Pero lo que Pablo está diciendo es que yo no pongo mi identidad en mi propio valor. O sea, o en mí mismo. Yo sé que lo que soy, lo soy por medio de Cristo. Y puedo decir que soy valioso. Sí. No porque yo tenga habilidades y dones, sino porque tengo a Cristo. Entonces, a diferencia de un ego hinchado que está vacío, que no tiene propósito, que no tiene a Dios, que está que es doloroso, que está buscando atención a sí mismo, una persona que tiene su identidad puesta en Cristo es alguien que, o sea, puede verse a sí mismo y ver a Cristo. Ver cuando los elogian y que elogian a Cristo. Cuando los ofenden, es que estás ofendiendo a Cristo. O sea, decía hace rato, la humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Entonces, alguien con una identidad que ha sido transformada o con una identidad renovada o correcta, que es alguien que puede verse a sí mismo y ver a Cristo en medio de toda circunstancia y puede reconocer y recibir cualquier halago, pero también recibir cualquier ofensa y que no le importe. Alguien que lo puedan pisar y que no le duela. Sí. ¿Por qué? Porque entiende que su valor, lo que él es, su identidad no depende de lo que yo diga de mí mismo, ni lo que la gente diga acerca de mí, sino lo que Dios dice acerca de mí. Entonces, si Cristo vive en mí, digo, para los que les gusta un poquito la teología, si hemos sido unidos a Cristo, si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, entonces lo que es verdad acerca de Jesús es verdad acerca de mí también. Sí. O sea, si he sido unido a Cristo, entonces yo he sido unido en su muerte y las consecuencias de mi desobediencia las llevó Cristo. Y las consecuencias de su obediencia las llevo yo. ¿Por qué? Porque hemos sido unidos. Entonces, lo que es verdad acerca de Jesús es verdad acerca de mí. Ahorita lo dijiste. Si Jesús es el Hijo amado de Dios, entonces yo soy el Hijo amado de Dios. Sí. Si Jesús es valioso, yo soy valioso. Si Jesús resucitó, yo resucité. Si Jesús reina, yo reino con él. Si Jesús es el Hijo de Dios, yo también soy un hijo de Dios. Sí, y qué interesante eso porque nos ayuda a entender también esto que quizás se ha escuchado mucho, el término de falsa humildad, porque a veces creemos que humildad es tener un concepto bajo, una baja autoestima, pero no, eso no es humildad. Humildad es reconocer quiénes somos en Él y por qué, que es por su gracia. Las palabras textuales de Pablo fueron: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no niego que tengo capacidades que Dios me ha dado. Yo no digo que tengo dones. Yo no digo que tengo un llamado y lo que Dios ha hecho en mi vida, indirectamente o implícitamente estaba diciendo Pablo, pero no es por mí, no es porque sea muy bueno, no es porque sea muy capaz, no es porque yo sea mejor que otros, es porque la gracia de Dios opera en mi vida, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Creo que ese es el concepto correcto de una humildad sana, ¿no? Una humildad correcta. Y
me gusta mucho como lo dice, como lo plantea aquí Timothy Keller, porque él dice que una persona verdaderamente humilde en el evangelio no es una persona que se odia a sí mismo, pero tampoco una persona que se ama a sí mismo, sino una persona que se olvida de sí mismo. Y de ahí proviene el título. De ahí proviene la idea central de todo este libro, que está muy, muy bueno. Por eso él dice el bendito descanso de olvidarte de ti mismo. O sea, cuando no estás enfocado en amarte, pero tampoco vas al otro extremo de que te odias y eres poca cosa, sino simplemente te olvidas, te quitas del centro, pones a Cristo en el centro y tienes una Cristo estima, por así decirlo. Wow. Una valoración de Cristo hacia ti, y de ahí tomas tu identidad y en eso permaneces firme. Entonces puedes tener una concepción correcta de ti mismo. Y luego, en base a eso, Timothy Keller dice una pregunta que también me encantó y se las compartí ayer en el estudio. Dice, fíjate lo que dice Timothy Keller. Dice: amigos, ¿no les gustaría ser una persona que no necesite el honor, pero que tampoco le teme? ¿No te gustaría ser alguien que no anhela el reconocimiento y por otro lado no le tiene miedo? ¿No quieres ser ese tipo de persona que cuando se ve en un espejo no admira lo que ve, pero tampoco se avergüenza? De verdad que cuando yo leía eso, en mi mente dije sí, lo grité así con mucha emoción. Dije sí quiero ser esa clase de persona. Sí quiero ser alguien que no viva jactándose de lo que logra, perdiendo o hinchando su ego, pero tampoco quiero ser alguien que esté teniendo una falsa humildad o teniéndole temor cuando vengan elogios o cuando Dios me permita hacer algo por su gracia. Quiero poder disfrutar las cosas. Eso es de las cosas que más me llamaron la atención en el libro y que más crearon un impacto en mí. Que si el Señor me ayuda y puedo tener una estima correcta, una valoración correcta, una Cristo estima, entonces yo voy a tener una mayor capacidad de disfrutar muchas cosas que el Señor en su gracia me va a permitir experimentar. Y eso me encanta. Te lo comentaba hace ratito. Aquí en nuestra iglesia yo he experimentado una bendición muy grande, porque puedo decir que gracias a que vivimos en un ambiente sano, gracias a que el evangelio siempre nos pone a todos en el mismo lugar porque lo escuchamos semana tras semana, de verdad yo he podido experimentar el disfrute de los dones de muchos de mis hermanos sin pelear tanto quizá como me pasaba antes, de sentir una rivalidad en el ego por dones, por talentos, por capacidades, y el poder disfrutar de la gracia y de los dones de otra gente es algo maravilloso. O sea, es una bendición bien grande que Dios quiere que experimentemos como hermanos en la fe, que podamos todos aplaudir los talentos, las capacidades de otros que han recibido por gracia, y que cuando tú tengas la oportunidad de bendecir al cuerpo, a la iglesia, a los hermanos, por medio de tus dones, que también eso lo puedas disfrutar y en una medida sana, ¿no? De una manera correcta. Entonces yo decía, sí quiero llegar a ese nivel. Ayúdame, Señor. Sí. Ayúdame, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo incluso en este tema que pareciera tan psicológico, que la respuesta es el evangelio. Totalmente. O sea, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su obra? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, me siento como el pastor. Qué importante es. Qué importante es cuando... o qué importante es que el evangelio se ha predicado todo el tiempo. Exacto. O sea, si olvidamos quién es Cristo y cuál es su obra, vamos a tener todos los problemas del mundo. Yo creo que son todos los problemas de la iglesia. Mira, bueno, lo voy a decir. Creo que a veces cantamos tantas cosas que hablan acerca de nosotros y nuestros sentimientos, que caemos en el error de creer que nosotros somos valiosos a Dios. No somos valiosos ante Dios por lo que somos. Sí. O sea, a veces, o sea, cantamos tantas cosas como si Dios estuviera enamorado de nosotros porque encontró algo en nosotros valioso que no se pudo resistir a llamarnos. Sí. Pero realmente lo que debemos de cantar y lo que debemos de proclamar y lo que nunca debemos de olvidar es cuán hermoso es Cristo, cuán valioso es Cristo, cuán preciado es Cristo. O sea,
el alto valor de que tiene Jesús. Debemos de tener, me encantó eso, Cristo estima. O sea, no vamos a tener pierde. O sea, nunca vamos a exagerar exaltando a Cristo. No. Nunca va a ser de más. Nunca vamos a exaltar de más a Cristo. Nunca vamos a hablar de más del amor de Cristo. Nunca vamos a hablar de más de su misericordia, de su carácter perfecto. Nunca nos vamos a equivocar cuando exaltemos a Cristo y todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Pero eso va a tener un impacto en la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos, y eso como vamos a ver a los demás, porque podemos ver valiosos a los demás, podemos ver valiosa a la iglesia cuando la vemos en relación de quién es Cristo, pero qué triste es cuando incluso en la iglesia o hay iglesias que pierden de vista el enfoque del evangelio y empiezan a hablar más de otro tipo de cosas y quieren solucionar este problema, porque es un problema. O sea, lo que dice Timothy Keller al principio es el problema del ego. Es un problema, es un problema y de todos. Que todos lo entienden, hasta Madonna lo reconoce. O sea, todos lo tienen. Es un problema del mundo porque es un problema de la humanidad y el ego hinchado es un problema. Esa es la condición natural del ego de las personas. Cosa curiosa, ¿no? Que hay gente que llega a creer que el problema es que no nos amamos lo suficiente. La Biblia dice que el problema es que nos amamos demasiado. Demasiado. Ese es el problema. Entonces, pero lo que es triste es cuando la iglesia olvidamos el evangelio y nos pasa a nosotros también, digo, ya no para no decir ninguna iglesia ni nada, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Todos los días debemos predicarnos el evangelio, recordar quién es Jesús, recordar su obra, recordar lo valioso que en Él, porque en Él, encontrando a Cristo, encontramos identidad. Así no es. lo vamos a encontrar en otra cosa. Sí, y tú lo dijiste al inicio. Si no entendemos el diagnóstico del corazón humano, entonces la solución que vamos a adoptar para tratar de solucionar ese problema va a ser incorrecta también. Ciertamente, cuando entendemos que el problema del tema de la autoestima es el ego hinchado en cualquiera de las dos posturas, baja o alta estima, sigue siendo el ego el problema, el ego hinchado. Cuando entendemos eso, entonces podemos aplicar la solución correcta que lo acabas de mencionar, que es el evangelio. Entonces, si nosotros no nos centramos en el evangelio, no vamos a solucionar verdaderamente el problema, sino vamos a hacer lo que hacen mucha gente: elevar la autoestima de las personas cuando creemos que es muy baja o bajarla cuando creemos que es muy alta, ¿no? Pero al final de cuentas sigue el ego estando enfermo. Sí. Sigue estando en una condición inadecuada, no funcionando bien y al final de cuentas siempre doliéndose. Siempre se va a estar doliendo. El evangelio es la solución para el problema de la baja autoestima y la alta autoestima. Por eso decía que lo correcto no es el autoestima, o sea, el juicio o la valoración que yo tengo de mí mismo. Tampoco lo correcto es la gente estima, o sea, lo que las personas sí. Dicen o valoran de mí. Lo correcto es Cristo estima, lo que Él dice y el valor que Él me da a mí. Lo que Él es. Eso es lo que nos muestra el evangelio. Lo que nosotros somos en Él. Y esa es la solución para el problema. Así que quisiera decirlo muy directamente, amigos. El problema del ser humano no es que se ama muy poco a sí mismo. Lo acabas de decir, Ezequiel. El problema es que nos amamos demasiado. El problema es que nuestro ego nubla nuestra vista y buscamos soluciones incorrectas a un problema tan profundo del corazón que solamente Jesús, a través del evangelio, puede solucionar. Solamente en Cristo y su evangelio encontramos la libertad, ¿no? La libertad de vivir, de vivir... de olvidarnos de nosotros mismos. Sí, sí, la libertad de vivir bajo nuestra propia esclavitud. Así. La libertad de olvidarnos de nosotros mismos. Sí. Perfecto. Bueno, ya para terminar, Gerard, no sé si digo, de todo lo que trajiste para prepararte para este episodio, no sé si que se quedó algo de lo que quieras compartir para no dejar nada ahí. Sí, creo que es importante mencionar, por último, sin extenderme demasiado, que también este tema
que se ha infiltrado incluso en muchas iglesias, el tema del amor propio. Proviene de una mala interpretación de la palabra, que es el versículo, el mandamiento que Jesús da de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto es una mala interpretación que incluso muchos cristianos suelen enseñar, de que así como el Señor dijo que amamos a otros, tenemos que amarnos a nosotros. Primero a nosotros para amar a los demás. Ajá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, así como debes amar a tu prójimo, no olvides de amarte a ti. Es la interpretación. Y creo que esta distorsión de este pasaje tan importante ha dado como resultado este error en el que muchos cristianos han abrazado esta idea secular o esta idea humanista totalmente. Entonces, de nuevo, si vamos a la luz de la palabra y a la luz de toda la revelación en general de la Biblia, vemos que nunca el Señor nos llama a amarnos más. Incluso sé que podemos decir que el Señor nos llama a amarnos menos, porque el Señor, cuando hace el llamado de que le sigamos, y Él dice, quien no me ama más que a padre, hermano, familia, y aunque su propia vida, no es digno de mí. O sea, si no te amas menos a ti, para que me puedas amar más a mí, entonces no eres digno de mí. Podemos decir entonces que el Señor nos llama a amarnos menos, porque si no nos amamos menos, no vamos a poder expresar más amor hacia Él y hacia los demás. O sea, cumplir el gran mandamiento y el segundo más importante. El primero es amarás al Señor con toda tu mente, alma, fuerzas y corazón. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema por el que no cumplimos ese mandamiento no es porque nos amemos poco o nos amamos menos, es porque nos amamos demasiado. Por esa razón no cumplimos o violamos esos mandamientos. Así que es eso nada más. La palabra de Dios, como tú lo dijiste, el problema es que nos amamos demasiado. La palabra de Dios nos llama a amarnos menos porque nos amamos en un exceso y nuestro ego por eso se enferma tanto. Así que nada más eso. Vamos al Evangelio. Dice Timothy Keller, en cada oración que hagamos tenemos que revivir el Evangelio. En cada reunión que hacemos en la iglesia tenemos que revivir el Evangelio, porque ahí encontramos el tribunal correcto, la valoración correcta y el veredicto correcto ante el juicio en el que siempre estamos de la autoestima. ¿Quién soy yo? Nos preguntamos, ¿cuál es el juicio? Veredicto correcto es el Evangelio, lo que Dios dice de mí en Cristo. Excelente. Gera, muchas gracias. Gracias por sugerir este libro y gracias por darte el tiempo de venir aquí con nosotros a compartirlo. La verdad es que es un libro buenísimo. El tema es súper interesante y la verdad es que tus comentarios creo que nos van a ayudar mucho. No, muchas gracias a ti, Ezequiel, por la invitación una vez más. De verdad, qué bueno que Dios está levantando o moviendo este tipo incentivando este tipo de proyectos, porque mucha gente somos bendecidos con el contenido que haces tú. Y así como los libros nos bendicen un chorro, también los comentarios de todas las personas que extienden más la información de lo que están aprendiendo es una gran, gran bendición. Y qué bueno, como te decía en un principio, que más gente, aparte de la iglesia, también consume este contenido porque es de edificación. Así que es un placer servir al Señor, acompañarlos aquí y nos vemos a la próxima. Sí, bueno, pues por supuesto. Te repito entonces nada más, el libro del que estuvimos comentando se llama La libertad de olvidarse de uno mismo. El autor es Timothy Keller y la editorial que lo publica es B&H en español. Es un libro muy cortito, pero como ya escuchaste en esta hora 20, es un libro, es un tema muy profundo. La verdad es que no tiene desperdicio. Y la verdad es que no hablamos de todo, o sea, tiene más cosas, entonces te lo recomiendo. Es un libro muy corto, pero muy, muy interesante. Bueno, entonces te recuerdo las plataformas en las que estamos publicando este podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Podbean, estamos en Amazon Music y YouTube. Así que también, si no nos sigues en las redes sociales del podcast, por favor síguenos. Estamos en Camino Podcast en Facebook e Instagram. Entonces, gracias a todos los que comparten el contenido y gracias a los que pues llegaron hasta acá. Gerardo, gracias una vez más por haber venido, por haber compartido.
Y pues ojalá que pues se arme el siguiente episodio, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Bye bye. Bye.